se constituyó en aquel 1950 con aquella declaración de Robert Schuman, ¿no? Pero esta legislatura se han llevado, como os digo, iniciativas importantes y una muy importante ha sido sin duda la aprobación del marco financiero plurianual. Ese presupuesto para el 2014-2020 en torno al cual pues gira, como podéis entender, en todo, ¿no? O como os digo, se ha celebrado en un entorno complicado, pero que yo creo que España puede decir que ha alcanzado sus principales objetivos. España continuará siendo beneficiario neto de la Unión Europea, seguirá pues recibiendo más de lo que aporta. Se han tenido en cuenta pues las cuestiones, esas situaciones que se plantearon en relación al tema del paro, como se ha comentado aquí también, ese fondo de 6.000 millones de euros pues que se va a dedicar a la iniciativa de empleo juvenil. España recibirá un fondo específico de 1.825 millones de euros y nuestra comunidad autónoma recibirá 500 millones de euros, ¿no? En este marco financiero pues se recogen, digamos, todas las cantidades, todos los fondos que luego van a venir aquí a nuestra comunidad, vendrán a todos los Estados miembros, vendrá a España y, por supuesto, pues vendrán a nuestra comunidad autónoma, que es el caso que nos ocupa esta mañana aquí también hablar de la repercusión que tiene todo lo que hacemos allí en Bruselas, la repercusión que tiene aquí en Extremadura. Se ha llevado a cabo también una iniciativa muy importante en la que yo aquí he tenido una participación más activa porque formo parte de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo y es la aprobación de la política agraria común. Sabéis que junto con la política de cohesión es una de las políticas más importantes para España. Os tengo que decir que el objetivo para España y, lógicamente, para determinadas regiones y para Extremadura es fundamental, ¿no? Deciros que cuando se comenzó esta negociación ha sido una negociación difícil, compleja. Como podéis entender, estamos, como bien se ha dicho, 28 Estados miembros y poner de acuerdo a 28 Estados miembros en cuestiones tan sensibles como la agricultura ha sido complejo, ¿no? Como podéis entender, no tiene nada que ver la agricultura de los países del norte de Europa con nuestra agricultura mediterránea. Os tengo que decir que hemos tenido que hacer los parlamentarios que hemos trabajado en estos informes, pues una labor casi pedagógica para hacerle entender al resto de nuestros colegas de otros Estados miembros, pues por ejemplo en España la gran diversidad agrícola que tenemos y que por lo tanto si se establecía o como una de las cuestiones que se ha llevado a cabo el tema de la ayuda por hectárea, no se puede dar los mismos fondos a una hectárea de regadío, a una hectárea de secano o a una hectárea que sea un pasto permanente. Pero eso pues no lo entienden otros colegas, por ejemplo, del norte de Europa y pues, como os digo, se ha tenido que hacer pues una labor pedagógica. Sí, deciros que teníamos desde el principio muy claro que... Perdón, ya llevo 10 minutos. Pues esto pasa rapidísimo, ¿eh? Voy a tener que venir yo a dar clase de la universidad, aquí de la facultad. 2 o 3 minutos, vale. Pues hablaros de, bueno, esta política que es muy importante, yo quería hablar de ellas porque es muy importante, es fundamental para nuestra tierra. Deciros que nuestros agricultores van a seguir recibiendo sus ayudas. Era la gran incógnita que se planteaba al principio por toda esta cuestión de los recortes de los presupuestos, pero al final yo creo que se ha hecho una gran labor. Van a seguir recibiendo nuestros agricultores esos fondos que son tan importantes para ellos. La política de cohesión también para nuestra comunidad, que sabéis que es esa política destinada a la financiación de la infraestructura, pues también España ha salido bien parada. El tema de la iniciativa de empleo juvenil, que ya se ha hablado aquí esta mañana, y para centrarme un poquito más en Extremadura, Extremadura es un ejemplo para la Unión Europea en estos momentos. Se ha marcado un objetivo y es converger con otras regiones. Esto no lo digo yo, sino que lo dijo la semana pasada el comisario de Asuntos Regionales que estuvo aquí en nuestra comunidad autónoma. Hoy tenemos en nuestra comunidad autónoma otro comisario europeo, el comisario Tajani. El comisario de Industria está reunido con más de 400 industriales, con más de 400 empresarios de nuestra comunidad autónoma y, por lo tanto, yo quiero decir que esta es una forma más de que Extremadura sí es tenida en cuenta en el Parlamento Europeo. En este momento
todo el esfuerzo que hay que hacer. Son medidas dedicadas a crear empleo, a apoyar a la pequeña y mediana empresa. Extremadura es la única región, como sabéis, nuestra querida Extremadura es la única región objetivo 1. Por ello va a recibir muchos fondos que hay que repartirlos bien, utilizarlos bien, y hay que priorizar en qué cuestiones queremos emplear estos fondos. Y bueno, se han logrado muchas cosas. Como bien decía Alejandro, ha sido una legislatura difícil, una legislatura en la que, como decía al principio, pues hablaba incluso de la desaparición del euro. Ahora eso ya no se habla de la desaparición del euro, pero se han logrado, pues como digo, muchas cosas. Todas estas reformas, la política de cohesión, la política agraria, la aprobación definitiva del presupuesto para el 2014-2020, van a seguir viniendo muchos fondos a los países miembros, a España, a nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, yo os digo que tenemos esas elecciones el día 25. Yo tampoco voy a pedir el voto, pero sí os voy a pedir que votéis a cualquier opción política, pero en Europa nos jugamos mucho. Nuestra comunidad autónoma está como está gracias a muchos fondos que han venido de la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos que seguir apostando por Europa. Yo ayer me reunía en el Parlamento en Bruselas con una persona, un alto representante de México, porque formo parte de un grupo de trabajo y estamos trabajando en la modernización del Acuerdo Unión Europea-México, y me decía que sin duda la Unión Europea es el proceso de integración más importante de la historia. Y me decía, valoren ustedes la Unión Europea. A veces, me decía él, a veces tengo la impresión que valoramos más la Unión Europea, nosotros los que no formamos parte de la Unión Europea, que ustedes mismos. Por lo tanto, yo deciros que de verdad debemos sentirnos lo que decía Alejandro. La Unión Europea es paz, es libertad, y desde luego creo que somos grandes privilegiados por formar parte de la Unión Europea. Y nada más, muchísimas gracias, y espero que si luego tenemos otro turno pues poder intervenir un poquito más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por la concreción. Y disculpa por haberlos tenido que cortar, pero el tiempo es el tiempo. No podemos, eso todavía no hemos descubierto la forma de extenderlo. Ahora tenéis la palabra vosotros. Si deseáis formular alguna reflexión, alguna pregunta. Por aquí. Micrófono. Un móvil, Alejandro. Estoy en una reunión, no puedo atenderte. Un poco más tarde, por favor. Buenos días. Una pregunta para Alejandro. Con independencia de las plusvalías que haya sacado Draghi en la renta variable, las últimas declaraciones de los rescates a los estados que hizo ayer, me parece concretamente, ¿cómo va a incidir en el marco de la Unión Europea y un pasito más hacia adelante, tanto económico como financieramente, de ir buscando una unión que realmente es la más interesante y la única que debemos hablar, que es la financiera y la económica? Y sobre todo, una segunda pregunta por un matiz. ¿Qué piensa Alemania de esas declaraciones? ¿Qué pienso yo de la declaración? Alemania. No, Alemania. ¿Puedo contestar? Sí. Bueno, pues son muy importantes esas declaraciones. Fueron muy importantes las que hizo el gobernador del Banco Central Europeo en agosto del 2012. Aquellas declaraciones que fueron muy sencillas. Fue decir a los especuladores que estaban comprando en el mercado de deuda secundaria la deuda nacional: si esto sigue así, compraremos desde el Banco Central Europeo, aunque el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento dice que no se puede comprar, pero anunció y que compraría sin límite, con lo cual automáticamente la deuda, que estaba la deuda española en 600 puntos básicos por encima del Bund alemán, ayer estaba en 165. Simplemente con decir, quietos, paraos, que como esto sigue así, no se puede, no vamos a dejar que ustedes estén lucrando. A España le cuesta el servicio de la deuda 38.000 millones de euros al año. Si en vez de ser al 6% lo pagamos al 3%, que es lo que estamos pagando ahora, pues nos ahorraríamos 18.000 millones de euros al año. Entonces, ahora, ¿qué es la segunda cuestión que ayer dijo Draghi? La segunda cuestión que ayer dijo Draghi es que los bancos, en lugar de estar prestando el dinero a las industrias, lo están llevando allí. Prefieren tenerlo allí al 0,5%, que dejarlo en manos de la industria, porque tienen
en lugar de estar asumiendo riesgos, no quieren asumir ningún riesgo. El gran problema que tiene Europa en este momento, uno de ellos es la falta de liquidez para su industria. Entonces, Draghi lo que ha dicho a los bancos centrales, esto siempre. Ahora estamos haciendo un fondo para cerrar los bancos. Lo llaman el fondo de intervención, en lugar de decir fondos para el cierre. Bueno, pues eso es lo que ha dicho Draghi, traduciéndolo a Román Paladino, es: si ustedes traen aquí su dinero, le vamos a poner una tasa negativa. Y además vamos a comprar deuda en el mercado primario. Es un anuncio. La otra vez no tuvo que comprar casi deuda en el mercado secundario, bastó el anuncio de que lo iba a hacer para que los que estaban pidiendo el 6 y el 7% para la deuda española bajaran al 3, en este momento están al 3. Bueno, depende del boom, una cosa es el spread y otra cosa es el bono. Pero en definitiva ahora lo que están diciendo los bancos: pongan ustedes al servicio de la actividad económica el dinero, porque como lo tengan aquí, en lugar de recibir intereses van a estar penalizados. Y están diciendo también que en el mercado de la deuda primaria, ahora va a salir Portugal también del programa, y posiblemente a ver si sale Grecia también del programa, no sabemos, pues que no van a dejar que los especuladores sigan adelante. Cuestión, ya sé que estas cosas en una facultad de Derecho, pero es muy importante. O sea, es muy importante porque la Unión Europea ha construido una moneda, el euro, pero la ha dejado inerme ante los especuladores. Como por otra parte los estados hemos estado gastando más de lo que ingresábamos, teníamos que acudir al mercado de capitales a financiarlos. Y entonces, en ese acudir al mercado de capitales, nos han puesto las condiciones que querían los prestamistas. Entonces, en este momento se está haciendo la unión bancaria, en este momento se está haciendo... Pero ¿me dejáis que abuse un minuto nada más? No, entonces no lo dejo. No, el problema es que nos están dando también gato por liebre. El problema es que estamos haciendo esto de un punto de vista intergubernamental, que esa es otra historia. O sea, aquí el Consejo Europeo, una cosa es el Consejo y otra cosa es el Consejo Europeo. El Consejo Europeo, que son los jefes de Estado y de Gobierno, dice el artículo 15 del Tratado de la Unión Europea que no ejerce función legislativa alguna, pero los que mandan son los del Consejo Europeo. Ayer estaban en Bruselas. Entonces, el problema es que se está haciendo toda la construcción de la Unión Económica bajo un paraguas intergubernamental. Esa no es la Europa, es que hay tres Europas en este momento que están peleando a ver quién sale adelante. Está la Europa de los Estados, porque los Estados han dado competencias, pero quieren recuperarlas, y sobre todo los Estados centrales, Alemania y Francia, el directorio, quiere que sea el Consejo Europeo el que legisle. Está la Europa de la Comisión, que es la tecnocracia, que tenía mucho poder, pero va perdiendo poder, pero ellos son los que creen que Europa funcionalmente ya la política se ha terminado, ahora lo que interesa es solucionar los problemas, también los problemas bancarios, y luego está la Europa democrática, como decía Auxiliadora, es la que, por lo menos yo la que quiero, que es ir poco a poco, ir construyendo un demos europeo y una democracia europea. Eso está en el Parlamento. Pero el Parlamento, de momento, estamos incorporándonos contra su voluntad en estos debates. Pero ese es el debate. Entonces, muy importante lo de Draghi. Pero mucho más importante será que el día que el Parlamento Europeo controle también al Banco Central. Porque lo mismo que Draghi lleva 2 años haciéndolo bien, el otro que había antes lo hizo muy mal. Lo hizo muy mal. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido capacidad, desde que empezó la crisis en el 2008, de haber podido poner firmes a los mercados, dando órdenes al Banco Central Europeo, lo que se hizo en el 2012 se tenía que haber hecho en el 2010. Y nos hubiéramos evitado el drama social que se ha vivido y también aquí en España. Y eso ha sido... Pero no es la culpa de Europa. O sea, hemos tenido que ir al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo, porque Europa no está construida todavía. Entonces, cuando se dicen, es Europa, no, es la falta de Europa lo que nos está ocurriendo. Por tanto, es muy importante lo de Draghi, pero será más importante cuando se reformen los tratados y se ponga el Banco Central bajo un control democrático del Parlamento Europeo. Perdón. Tiene que dar. Iba a hacer una pregunta, pero a raíz de esta voy a replantear mi pregunta. Y todos sabemos que el origen de todos los problemas, crisis, todo lo que pasa, no solo a nivel europeo, sino a nivel de toda la tierra, es las organizaciones de poder. Entonces, quiero plantearles qué se está haciendo desde vosotros, desde la Unión Europea, que se está cociendo para poder contrarrestar lo que estas organizaciones de poder están haciendo para dejar que manipulen y dejen de tener sometida a la humanidad. Gracias.
Contestará uno, No. yo como coja la palabra no la suelto. Pues cógela. Contestar vosotros. Bueno, vamos a ver. Yo aprovecho para... Te voy a devolver la pregunta. Aquí hay un proceso también muy... Antes lo he dicho, aquí hay 3 ideas de Europa. Hay la idea de que dicen esto los estados, de otra manera, pero vamos a hacer frente a los poderes fácticos, que en este momento son básicamente la economía financiera, que ahora en este momento es 50 veces más importante que la economía financiera. Aquí los que mandan son los de los bancos. Los que mandan de verdad son los de la City de Londres, los de Wall Street y los que están en Hong Kong, y esos son los que mandan. No, pero es que los dueños de las farmacéuticas son esos. Los dueños de las farmacéuticas son los de los bancos. Pero sobre todo es que tienen el dinero ahora se ha convertido en una mercancía, sobre todo el dinero unido a las nuevas tecnologías de la información, de cómo se funcionan los mercados, de cambio, de valores, tal, la especulación. O sea, la economía hoy es más importante para una cadena, por ejemplo, de supermercados, es mucho más importante qué hacen con sus finanzas que no los productos que venden. Si están 3 meses con el dinero, cómo lo mueven. O sea, la economía financiera se ha convertido en algo mucho más importante. Y los que dueños de eso... Bueno, pero hay gente que quiere controlarlo desde los gobiernos, yo creo que no. Desde la Comisión, yo creo que no. Son tremendamente... O sea, yo estoy ahora con una directiva allí, no nos va a dar tiempo, en la que aparece la Comisión, y yo ya no sé si estoy hablando con la Comisión o estoy hablando con las multinacionales, porque es que están metidos ahí. O sea, para mí la única garantía es, por tanto, la democratización a fondo del proceso europeo. Pero ahora quiero devolverte la pregunta. ¿Cómo se va a democratizar el proceso europeo si los ciudadanos europeos no toman el futuro en sus manos? Si solamente exigen que les den los problemas resueltos, pero no se involucran en los problemas resueltos. Y yo creo aquí, aprovechando que hay mucha gente joven, si creéis que os lo van a dar gratis, no os van a dar nada. No os van a dar nada. Cada generación, una generación después de la Segunda Guerra Mundial, que se empeñó en superar los conflictos de la Segunda Guerra Mundial y lo superó. Pero hay ahora una nueva guerra porque se han vuelto a repartir las cartas en el mundo. Europa ya no es el sitio de la industria, de la finanza y el resto, los árboles, las materias primas. Ahora es lo contrario. Ahora se está repartiendo cartas. Y la única posibilidad que tenemos de jugar algo en ese mundo, en un mundo que ya no hay comunismo, ya todo es capitalismo, ya todo es internet, ya todo es dinero, etcétera, etcétera, la única posibilidad es estar los 500 millones juntos y con un horizonte de futuro